Durante una reciente sesión en la Cámara de Diputados, Zavala intentó nuevamente convencer al pueblo de que su discurso representa los intereses de los mexicanos. Sin embargo, su intento quedó en ridículo cuando un diputado del pueblo le respondió con contundencia, recordándole su pasado y las decisiones que ha tomado a lo largo de los años. Mientras Zavala hablaba de una supuesta preocupación por el bienestar de las familias mexicanas, el diputado no dudó en exponer su hipocresía ante todos los presentes. Con datos en mano, el diputado señaló que Zavala y su partido han estado del lado de los privilegios y nunca han trabajado realmente por la gente. Recordó cómo durante el gobierno de Calderón, del cual ella fue primera dama, se tomaron decisiones que afectaron gravemente al país, especialmente en temas de seguridad y justicia social. Con su venia, presidente. En este dictamen no hay beneficio social. Hay una absoluta discrecionalidad que ustedes están aprobando y reformando para disponer del dinero de los trabajadores. Entendemos muy bien que es un organismo de naturaleza social, pero eso no le da derecho a ningún gobierno de disponer del dinero de los trabajadores. Y esa es la reforma que ustedes traen, la facultad del gobierno de Morena de robarse el dinero de los trabajadores, porque el Fondo Nacional de Vivienda no es de recursos públicos, no es de recursos de gobierno, es del recurso de los trabajadores a quien sin su autorización se arrogan la facultad de disponer de ese dinero. Pero además viene en el peor momento que vamos a tener de la economía. Desde el grupo parlamentario del PAN rechazamos la imposición de los aranceles, por supuesto que sí. La rechazamos porque los perjudicados serán los campesinos, los trabajadores, la industria automotriz, sin duda alguna, todos los mexicanos. Estamos en contra, pero el mayor reclamo que se recibió en este tema de los aranceles por Estados Unidos es precisamente por la política de abrazos y no balazos. Cobardes que nunca enfrentaron al crimen organizado. Y hoy, esa política de abrazos y no balazos no solo es la causa de la mayor ola de violencia en nuestro país, sino del golpe a una economía, porque es el pretexto de Estados Unidos atacar a México con aranceles. De ahí está la ausencia de México internacionalmente y nacionalmente en los asuntos de la seguridad de nuestro país. Tenemos que trabajar ahí con toda claridad y con todo sentido práctico en el combate al crimen organizado, porque no hay otra más que luchar con todos los elementos que se tengan, como sí lo hizo el PAN para combatir el crimen organizado, como lo hicieron muchos gobernadores y hasta alcaldes que dieron su vida. Ya hay experiencias que ha realizado en los gobiernos y los gobiernos del PAN en relación con aranceles. Pregunten, también es importante preguntar a quienes lo han hecho, a quienes han trabajado bien, para cómo enfrentar juntos este tema. Pero no es así, porque ustedes en todo lo que hacen reflejan ese ánimo absoluto de poder por el poder mismo, del control de los demás, del control del dinero, y por eso hacen crisis en el Infonavit y hacen crisis, por supuesto, también en nuestro México. Yo le pido a ustedes que revisemos muy bien este momento, que nos debería de tener más unidos que nunca. Pero no es así, porque faltan al diálogo, porque faltan a su promesa, porque se llevan el recurso que no es suyo, porque todo lo que deciden es a su favor, a su control, a su poder, y no les interesa el pueblo, sino solamente la siguiente elección que ni siquiera les da lo que ganaron, porque si hoy son el 74%, porque se los regalaron indebidamente. Muchas gracias. Diputada Vianey, ¿con qué objeto? Gracias, diputado presidente. Pedirle a los diputados trompistas
panistas y vendepatrias que cuando se suban a presentar una reserva se apeguen al tema y no vengan a hablar ridiculeces, porque su tiempo de malgobernar este país ya pasó. Es cuanto, presidente. Gracias. Ahora viene a hablarnos de empatía y justicia, pero el pueblo no olvida, sentenció el diputado, dejando a Zavala sin palabras y a los opositores incómodos. La diputada panista intentó justificarse, diciendo que siempre ha estado del lado de los mexicanos, pero el legislador no le permitió seguir con su farsa. Le recordó que ha defendido posturas que favorecen a las élites y que, cada vez que el pueblo necesita apoyo, la derecha ha respondido con indiferencia y desprecio. El diputado no dudó en recalcar que la gente ya no se deja engañar con discursos vacíos y que la transformación está enfocada en hechos y resultados, no en promesas sin fundamento. Mientras el debate avanzaba, quedó claro que Zavala no tenía argumentos sólidos para defenderse. Para presentar reserva. Gracias, compañero presidente. Vaya que es graciosa la canallada prianista. Vaya que nos hace reír mucho, muchísimo, con su humor involuntario. Son muy chistosos como el ratero grita al ratero, al ratero. Muy chistoso como el lobo del pueblo que tanto dañó a nuestro pueblo, ahora grita, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Pero no es el lobo el que viene por ustedes, ya se los habíamos dicho. Es el pueblo de México que los pone donde merecen estar. Y en el fondo no hacen más que dar ternura, criaturas, porque creen que el pueblo los escucha. Le hablan a los trabajadores, le hablan a los campesinos. Los trabajadores y los campesinos son los que los ubicaron en la marginalidad política. Los trabajadores y los campesinos de México son los que los tienen ahí en la intrascendencia, como el reducto, el despojillo del neoliberalismo. Pero hay que reconocer en el fondo sus accesos de honestidad. Les duele tanto, adictos como son al privilegio, a la impunidad, les duele tanto perder el negocio. Debería de verlo nuestras hermanas y hermanos del pueblo de México, ver los rostros de estos traficantes de influencias. Se arrancan los cabellos porque se van a quedar sin empresas para hacer dinero. ¿Cuántas fortunas de ustedes miserables se hicieron en función del tráfico de influencia? Y aprendieron mucho, y aprendieron bien a ser así de corruptos. Empezaron con los Briviesca, los rateros hijos de Fox, y continuaron profesionalizándose en el AMPA hasta construir un cártel inmobiliario. Saben hacer negocio a expensas del pueblo, delincuentes. Lo saben hacer bien. La fortuna es que el pueblo de México es un gigante. Es un gigante que los avasalla. Pero su caída libre no tiene límites. Su naufragio moral no tiene límites. Que lo sepa el pueblo. Esta minoría rapaz, minoría golpista, es desleal al pueblo de México. Aquí han venido a aplaudir los aranceles que el fascista de Trump hoy pone en detrimento del pueblo de México. Es traición a la patria, miserables. Son traidores a la patria. Y qué bueno que lo dicen. Y qué bueno que vienes a defender y a ponerte del lado de Trump y a reconocer la autoridad moral a Trump, porque esos son traidores miserables. Hace 150 años su progenie política fue por un emperador extranjero, y hoy ustedes, herederos de esa tradición, la honran muy bien. Corren a los faldones de Trump. Valeros, psicofantes, traidores. Que lo sepa México, Trump está muy bien representado aquí. Pero hay una buena noticia, que lo sepa el pueblo de México. Y la buena noticia es que son una minoría intrascendente. La buena noticia es que hay mucho pueblo para tan poco traidor. Muchísimo pueblo digno. Y escúchenlo bien. Vayan y llévenle el recado a Trump. Llévenle este recado a su patrón. No nos da la gana ser colonia de Estados Unidos. No nos da la gana doblarnos ante un gobierno fascista y xenófobo. No nos da la gana ser valeros de una potencia extranjera. Pueblo de México, sabremos enfrentar esta coyuntura
porque somos muchos y somos muy dignos. Aquí está tu bancada del pueblo, aquí está el bloque transformador y sabremos defender al hermano migrante, no solo al hermano migrante mexicano, al migrante de cualquier parte del mundo. Porque si algo nos mueve como izquierda es la solidaridad y la empatía. Ningún ciudadano es ilegal. Combatiremos los embates del gobierno fascista y xenófobo. Si Estados Unidos habla de confabulación con el crimen, que vaya primero a ver a sus armerías, porque esas armerías sí son cómplices del crimen organizado. Si Estados Unidos quiere combatir el crimen organizado, que combata el narcomenudeo en sus ciudades, que está fuera de control. Si quieren combatir al crimen organizado, que combatan a la reacción narcogobierno del PRIAN. Por último, quienes aquí los enfrentamos, quienes aquí los derrotamos, lo hacemos a nombre del pueblo de México. Y nos inspiramos en Benito Juárez, nos inspiramos en Melchor Ocampo, nos inspiramos en Venustiano Carranza y el Cándido Aguilar. Concluye, diputado. Para la derecha la patria no es primero, para la derecha la patria es dinero, pero los vamos a derrotar. ¡Que viva el pueblo de México! Se vio acorralada por las verdades que el diputado del pueblo le lanzó sin titubear. El pueblo sabe quién es quién en la política y, por más que la oposición intente disfrazar su pasado, la realidad siempre los alcanza. La sesión dejó en evidencia que los tiempos han cambiado y que las estrategias de engaño ya no funcionan con la gente informada. Al final, la lección quedó clara. El pueblo no olvida y la 4T sigue adelante con el respaldo de la gente. Zavala podrá intentar limpiar su imagen con discursos bonitos, pero cada vez que lo haga, habrá una voz firme que le recordará su verdadera historia. Y esa voz es la del pueblo y sus verdaderos representantes, que no permitirán que los mismos de siempre vuelvan a engañar a México. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.